La fuerza de los oprimidos desatada en furia letal. Mestizos, negros e indios esclavizados luchando junto a los mantuanos criollos como si sus sueños no fuesen mutuamente excluyentes. Habíamos entrenado 3 siglos para este encuentro, pero cuando estábamos listos alguien se dio cuenta antes que los patriotas y comenzó a armar un ejército de peones esclavizados en la promesa de libertad por lucha. Boves entendió la enorme fuerza que podía desatar sobre el ejército patriota usando la esperanza de los oprimidos. Pardos, mestizos, zambos, indios y negros, que eran la fuerza productiva de los hatos llaneros, convirtiendo su habilidad como jinetes en una furia letal. Pero el año 1814, al recuperar Boves para España la Capitanía General de Venezuela, arrebatando Caracas al ejército patriota, generando la terrible y conocida emigración a Oriente, no pudo armonizar sus promesas de libertad e igualdad hechas a sus tropas con las expectativas de la burocracia imperial. Para la entrada de Boves a Caracas, ya había despojado de su cargo al capitán general Juan Manuel Cajigal, nombrándose a sí mismo gobernador de esta provincia, presidente de la Real Audiencia, capitán general, jefe político de Venezuela y comandante en jefe del ejército español. Las promesas de Boves eran políticamente inviables. Para honrarlas, debía quizá nombrarse rey emperador e invadir España. Pero él no era un político, era un guerrero y siguió guerreando hasta morir en la batalla de Urica el 6 de diciembre de ese mismo año 1814. El mando patriota, que había recibido golpes muy fuertes provenientes de su misma gente, materializada en las fuerzas de Boves, comenzó a mirar a los oprimidos con otros ojos y a considerar positivamente el potencial de la inclinación de la balanza del lado patriota. Así, los nuevos liderazgos llaneros, como el de José Antonio Páez, comenzaron a tener una relevancia importante en la estrategia de Bolívar. Sin embargo, la corona española no entregaría fácilmente sus dominios en las Américas y reorganizó una fuerza militar encabezada por el teniente general Pablo Morillo, quien partió a las Américas con el título de El Pacificador. Con la Gran Expedición, zarpó del puerto de Cádiz el 18 de febrero de 1815. Estaba conformada por 18 barcos de guerra y 42 transportes, en los cuales viajaban 300 oficiales y 10.000 individuos de tropa, repartidos en 6 regimientos de infantería y otras unidades de caballería, artillería y servicios. Debe haber sido un despliegue formidable de poder, una demostración para los fascinerosos independentistas de que se enfrentaban a la primera potencia del mundo. El pasado viene a nosotros de formas inesperadas, a veces como recuerdos o en forma de historia, y a veces como un legado que alguien quiso dejar. De un tiempo para acá, cuando decidí escribir estas líneas para compartirlas con ustedes, algunas casualidades sorprendentes comenzaron a ocurrir. Cuando decidimos formar un equipo para entregar pasticho en Caracas y enfrentar esta crisis económica, yo salté ofreciéndome para las entregas, el delivery, que como buen motorizado, bueno, aunque ya un poco viejo para la gracia, me encanta rodar. Y en cuestión de días teníamos listo el emprendimiento. Uno de los compañeros ofreció un local del que disponía en Caricuao, UD4, sector Mucuritas. Hoy, abril, amaneció lloviendo mucho. Una vaguada hace de las suyas en este clima tropical de Caracas, pero un compromiso es un compromiso. Así que al venir por la autopista Francisco Fajardo a unos 70 kilómetros por hora entre dos gandolas a la misma velocidad, con la visera empañada por la lluvia y sin sentir la punta de los dedos por el frío, me acordé de mi amigo el coleador y entendí que si tienes miedo, aunque sea un poquitico, pones el pie en el freno con ese piso mojado y te caerás seguro. Y en ese último momento en el que se define la acción, todo estará perdido. Al salir de esta situación agobiante, miré alrededor y conté al menos 10 motorizados, muchos de ellos con su uniforme de delivery. A esa misma velocidad, bajo ese tremendo palo de agua, nos dirigíamos a nuestros destinos para entregar los productos que otras manos cocinan y que otras manos cobran para llevar todos el sustento a sus hogares. Estábamos dando sin dudas
la batalla en otro campo y en otro tiempo, con menos estrategia quizá, pero con el mismo valor, que por casualidad hoy se llama Mucuritas. En nuestra nueva ocupación como delivery pasamos mucho tiempo conversando, ya que no siempre hay tantos pedidos para entregar como quisiéramos. Sin embargo, la pasamos muy bien escuchando las historias de los otros. Me sorprendió lo mucho que les interesaba a mis compañeros las investigaciones que he estado realizando sobre la gesta independentista y la motivación de aquellos hombres, nuestros colegas de Mucuritas de 1817, a involucrarse por completo en aquella lucha cruenta y a veces terrible. Nosotros, los nuevos jinetes de Mucuritas, estamos involucrados en esta gesta moderna de reconstrucción de nuestro aparato productivo, de la misma forma como lo estaban los jinetes de Páez, acumulando fuerzas para inclinar la balanza a nuestro favor, entregando los productos que mantienen vivas las fuerzas de la economía. En los últimos días hemos estado discutiendo acerca de la conformación de las fuerzas de Páez, de los zambos, mulatos, mestizos, criollos, zambos prietos, moriscos, castizos, tratando de entender cómo encajaríamos nosotros en esta sociedad. Hemos repasado las definiciones con ayuda de la bibliografía, de los libros y de los artículos que puedo llevarles. Muchas veces nos dimos cuenta de que prácticamente es imposible encajarlas en una sociedad 300 años después. Nos mezclamos tanto que parece que lo hubiéramos hecho a propósito. Aunque no hemos hecho ningún papeleo ni formalizado nuestra actividad económica, nos dio por llamarnos Cooperativa Nuevos Guerreros de Mucuritas, en honor a algunas historias que les he contado acerca de mi investigación histórica y al hecho de que nos encontramos en el sector Mucuritas de Caricuao. Hemos desarrollado una bonita amistad en poco tiempo y posiblemente sí formalicemos nuestra cooperativa en el futuro. Darwin es uno de nuestros compañeros más jóvenes. Él afirma vehementemente y sin lugar a dudas que es negro afrodescendiente y está muy orgulloso de su origen. Dice que su papá y sus abuelos eran de Barlovento. Además piensa que sus ancestros todos llegaron de África. Eso al parecer le hace especial, perteneciente a una casta pura. Además está muy orgulloso de su negritud. En la imaginación de Darwin, su abuelo, el africano, escapó de su cautiverio y terminó en un quilombo posiblemente allá mismo en Barlovento. Nadie se lo discute, pero a muchos nos sorprendió porque la mayoría de nosotros no establece esa diferencia, no entiende ese concepto diferenciador. Pero es difícil discutir con él, ya que efectivamente sus rasgos son característicos de los negros africanos. Su cabello es muy ensortijado y crespo, su nariz ancha y sus labios muy pronunciados. Jorwinson, por el contrario, insiste en que él es un blanco criollo, ya que su abuela era española y su abuelo italiano, pero no sabe por parte de su papá, ya que nunca lo conoció. Algunos no estuvimos de acuerdo, pero sus argumentos son válidos. Él había nacido aquí, pero sus abuelos eran europeos. Resulta que una foto grupal donde una amiga recién llegada de Canadá que es muy rubia, con el cabello prácticamente blanco, reveló que todos somos muy oscuros y prácticamente nuestra piel es uniforme. Darwin se sorprendió mucho por nuestra uniformidad, pero no comentó nada. Uno de los compañeros sacó una cuenta muy sencilla. Si entre cada generación hay un promedio de 20 años, diferencia normal entre un padre y un hijo, cada 100 años serían 5 generaciones. Así que estamos hablando de 15 generaciones de mezclas sucesivas, desde que llegaste de África, Darwin, y todos reíamos un poco. Si tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así, con apoyo de la tecnología, cuando bajas en la hoja de cálculo hasta la 15ª generación, encontrarás que en esta línea tendrías 32.768 tatarabuelos. Y si sumas el acumulado, llegas a la formidable cifra de 65.534 ancestros involucrados en tu árbol genealógico, Darwin. La pregunta que los muchachos se hacían era lógica. En todo ese tiempo, en esas generaciones, no se apareció ninguna rubia que dejara a tu abuelo con la boca abierta. Nuestras conversaciones iban tomando más cuerpo. Mis compañeros se quedaban reflexionando sobre los temas que tocábamos e incluso seguramente los compartían con otras personas. Pero esa misma tarde una discusión del tema se tornó incómoda y acalorada, bastante fuera de lugar. Jorgensen estaba molestando a Darwin asegurándole que si ellos vivieran en la época de la colonia,
Darwin sería su esclavo y tendría que lavar su moto. A lo que Darwin muy inteligentemente respondió, seguramente sería esclavo, sí, pero no creo que fuera esclavo tuyo. Seguramente sería esclavo de algún blanco rico, muy amigo del rey. Y entonces decidimos, con el auxilio de la historia y de la economía, probar la hipótesis de Darwin y enfrentarnos a un nuevo reto histórico. Encontramos un artículo fantástico, El esclavo como valor en las Américas españolas, donde pudimos hallar detalles del comercio de esclavos para entonces y de acuerdo a su salud, su origen, habilidades y sexo. Voy a comentarles algunas citas que, después de reírnos mucho, determinamos que Darwin no tenía habilidades propias de la época, así que sería jinete, equivalente a motorizado. Y asumiríamos que sería de ríos de Guinea, Senegal, Sierra Leona, Jolofos, Berbecí, Mandinga, Fulos, Fulupos, Banuns, Casangas, Brans, Balatas, Biafras, Biojos, Nalus, Sapes, Cocolis, ya que el autor los cataloga como leales, fieles, de buena constitución física, robustos y muy estimados. Y Darwin era lo máximo y lo queríamos mucho. Además gozaba de buena salud, así que con sus 23 años, según la tabla, debía costar unos 400 pesos. Darwin estaba de acuerdo porque era el valor más alto de la tabla. No faltó quien bromeara diciendo que Darwin pertenecería al otro extremo de la tabla, Luandas, provenientes de Angola, Congos, Monicongos, Ángicos, Moxiolos y Malembas, que el autor cataloga como pusilánimes, se dejan morir fácilmente, son los más expuestos a enfermedades, los menos robustos, los más inútiles de los esclavos, los de menos valor. Entonces conseguimos otro artículo que nos permitió determinar el valor de esos 400 pesos en la actualidad. Precios fiscales de los quintos de oro en Lima, siglos XVI al XVIII. Y pudimos determinar que el precio de la onza de oro costaría en la actualidad, que el precio de la onza de oro que se comercializaría en la actualidad sería de 13 pesos españoles del siglo XVII. La siguiente tarea era buscar el precio de la onza de oro hoy, y fue más sencillo. Conseguimos una referencia que a mayo de 2021 serían 1.767 dólares estadounidenses. Teniendo estos datos, aplicamos una regla de tres. Si 13 pesos, valor de la onza de oro en el siglo XVII, equivalen a 1.767 dólares estadounidenses, 400 pesos ¿a cuánto equivaldrían? Y obtuvimos la fabulosa cifra de 54.389 dólares estadounidenses. Entonces miramos a Jorgensen, pero él ya había comprendido que el valor que hubiera tenido que pagar para comprar a Darwin para que lavara su moto podría comprar posiblemente 4 o 5 apartamentos o 200 motos como la suya. Además tendría que mantenerlo toda su vida, etc. Todos comprendimos que los mantuanos tenían esos enormes privilegios más por ricos que por mantuanos. Y eran mantuanos por ricos y no por blancos. Entonces, los sueños de los mantuanos para no pagar tributos a la corona y ejercer su propio gobierno, luchando junto al sueño de los oprimidos por ser libres y cultivar sus propios conucos, se alinearon como si no fueran mutuamente excluyentes.